Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de la armadura del cristiano que se encuentra en Efesios 6, ¿verdad? Hay que ir y hay que estar siempre tratando de estar aprendiéndonos citas, hermano. A veces ya es un poco difícil, ¿verdad? Acordarnos el texto exacto, pero con que nosotros tengamos dónde se encuentra, por ejemplo, Efesios 6, yo siempre lo había relacionado cuando Dios habla, hijos, obedeced a vuestros padres, ¿verdad? Pero en ese mismo capítulo 6 del versículo 10 en adelante, pues ahí nos habla de la armadura del cristiano. La semana pasada empezamos la enseñanza, ¿no? Y empezamos reconociendo que el mundo que está peleando hoy una guerra oscura y una guerra sucia, diabólica, entre, dijimos así, la luz y las tinieblas, entre la mentira y la verdad, entre cielo y el infierno, entre Cristo y Satanás. Todos somos parte de esa guerra. Nadie podemos decir, yo no voy a estar, voy a ser neutral, porque entonces de los dos lados vamos a ser bombardeados. Vamos a ser bombardeados principalmente por el enemigo, ¿verdad? Metiendo ideas y metiendo conductas y viviendo una vida en tinieblas y en oscuridad. Y por el Señor, porque todo lo que nosotros sembramos, vamos a obtener la cosecha. Si nosotros no sembramos conforme a la luz y a Cristo, obviamente vamos a tener una siembra mala, por lo tanto, un fruto malo. Amén. La Biblia nos dice que debemos pelear la buena batalla como hijos de Dios que somos, y nos da la armadura que debemos de usar, poniéndola así como ejemplo, la armadura de un soldado. En aquel tiempo, obviamente, ¿verdad? La armadura que usaban en aquel tiempo los soldados cuando fue escrito Efesios. Efesios 6:11, vamos a iniciar del versículo 10. Dice la palabra de Dios así. Entonces tenemos una lucha. Este es un repaso. Tenemos una lucha, estamos en una guerra espiritual, ¿verdad? Una lucha entre lo que es la verdad y lo que es la mentira, que Satanás es padre de mentira. En lo que es la luz de Cristo, que nos trae a su luz verdadera, y lo que son las tinieblas, ¿verdad? Esa lucha está en nuestra mente y en nuestra vida diaria, no solamente con nosotros mismos, sino con todo lo que nos rodea. Amén. En esta guerra que estamos viviendo todos los días espiritualmente, nosotros luchamos, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios, el Señor nos dice que somos soldados. No solamente somos hijos de Dios, también somos soldados de Cristo, que nosotros debemos de conocer la armadura y para qué nos sirve, y de que debemos de usarla completamente. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa lucha? ¿Por qué decimos que estamos con una lucha en el mundo? Porque el mundo, hermanos, está bajo la orden o bajo la influencia de Satanás. Eso está en Primera de Juan 5, versículo 19. Está bajo el maligno, bajo la potestad. Y esa es una cita que está así, algo cortita, ¿verdad? Es en Primera de Juan 5:19, lo dice así, pero desde Génesis nos está diciendo que el enemigo tomó el control, ¿verdad? De este mundo. Amén. Entonces, por eso tenemos esa lucha todo el tiempo. Amén. Entonces, la Biblia nos dice en Efesios 6, del 10 en adelante, dice: por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor. Nosotros no vamos a fortalecernos físicamente. No está hablando de una fuerza que debemos de tener. Nosotros no podemos mandar a una persona débil, o el ejército no va a mandar a soldaditos que no puedan correr, ¿verdad? Tiene que ejercitar a esos soldados, si lo miramos la guerra como una guerra física. Entonces aquí nos dice la palabra de Dios que los hijos de Dios tienen que fortalecerse, dice, en el Señor. Nosotros en nuestras propias fuerzas somos demasiado pequeños, o sea, no somos nada, podemos decir así, en nuestras propias fuerzas, pero dice, fortaleceos el poder de su fuerza, amén. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo podríamos explicar fortaleceos en el Señor? Fortaleceos a través de su palabra, fortaleceos en Dios.
Y hablando, por ejemplo, en un ejemplo, eh, si yo voy arriba de un carro y voy a yo no voy a ir a Guerrero Negro, por decir algo, por poner un ejemplo, caminando, ¿verdad? Tengo que tomar, o sea, tener un carro y miren, o sea, voy a llegar en un tiempo de unas 8 horas aproximadamente, ¿verdad? Entonces, yo no voy en mis propias fuerzas, voy en las fuerzas del carro, ¿verdad? Entonces aquí es lo mismo, fortalecedos en el Señor. Y dice el versículo 11, vestidos. No solamente es tener la armadura puesta a un lado, sino vestidos de toda la armadura de Dios. Y nos va a dar la lista y la vamos a mirar ahorita. Vestidos de toda la armadura de Dios. No menospreciemos ninguna de la armadura o ninguna de las piezas de la armadura de Dios, porque toda es importante y es vital en la vida del soldado. Amén. Vestidos de toda la armadura de Dios para que estéis firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí dice, vístete, ponte la armadura, toda la armadura de la que te voy a decir, ¿verdad? Vístete completamente, ¿verdad? Para que podáis estar firmes. Esta armadura tú vas a estar firmes. No quiere decir en señal de no moverte, sino firmes, ¿verdad? Podríamos decirlo así, puesto, o sea, sin que nada te doble, sin que firmes es aquí en esto, no es un firmes como un soldado, sino en algo que no te muevas, que no se mueva fe, ¿verdad? Que no se mueva podéis estar firmes contra las acechanzas, dice, del diablo. Entonces podemos estar firmes cuando vengan las acechanzas del diablo. Yo voy a estar firme, voy a estar sobrio o voy a estar vigilante para cuando venga esa acechanza reconocerla con la vestidura puesta, con toda la vestidura y con todo el poder de Dios, y estar sin que ser golpeado, se puede decir así, contra las acechanzas. Vamos a ir mirando poco a poquito, dice, porque no tenemos lucha, todo esto lo miramos la semana pasada, no tenemos lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces el mundo está ahí, hay todos estos gobernantes. Me dicen, pero ¿cómo si nomás el enemigo es el diablo? No, recordemos que cuando el diablo fue sacado, ¿verdad? O enviado a la tierra, dice que lo acompañaron muchos ángeles, ¿verdad? Entonces, lo siguieron muchos ángeles. Entonces él tiene servidores también. Entonces estos servidores son principados, son potestades, son gobernantes de las tinieblas, son huestes espirituales de maldad. O sea que hay hay un cuartel de maldad donde está siempre, ¿verdad?, mirando por dónde va a atacar al cristiano o por dónde va a atacar tu vida. ¿Por dónde? ¿Por qué lado va a llegarte? Nunca una persona que va a la guerra se va nada más así. Hay estrategias, ¿verdad? Y hay una cabeza que está diciendo cómo va a atacar y por dónde va a llegar y a qué horas va a llegar. Entonces aquí no es algo pequeño. No disminuyamos o no digamos que no hay un valor o que es una guerra que no pasa nada. O sea, tu enemigo o el enemigo del cristiano de tu vida no es algo que no tenga importancia, no es algo pequeño. Si nos fijamos aquí, nuestra lucha no es con algo que sea como nosotros. A lo mejor yo puedo luchar, por decir así, físicamente con una persona de mi estatura y de mi edad, ¿verdad? Y ustedes también, y probablemente venzamos. Pero aquí es algo que es poderoso, es una lucha que tenemos que es fuerte,
y que puede matarnos, que tiene el poder para destruirnos, que tiene el poder para destruirnos tanto emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Por eso hay tanto suicidio. ¿Por qué hay suicidios? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué? Porque hay una lucha donde la persona fue destruida, pero primero destruyó todo lo que es por dentro y después destruyó su físico. Entonces aquí dice que esa es nuestra lucha. El 13, por tanto, otra vez vuelve a decir el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, tomad, vuelve a decir, toda la armadura de Dios, porque tu enemigo no es pequeño. Toma la armadura de Dios, porque la armadura de Dios tiene el poder para vencerlo, pero tienes que tomarla. En nosotros está, en el cristiano está, si tú quieres vencer, tienes que tomar esa armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, sigue diciendo, estar firmes. Nosotros no estamos para vivir, como lo mencioné en el estudio, siempre en un desierto, pero siempre tenemos asuntos y siempre hay situaciones en la que tú luchas o en la que nosotros luchamos. Aquí está diciéndonos, pero dice, toma la armadura de Dios completa para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Dice la palabra de Dios que cada día trae su propio mal. ¿Cuál es su día malo? Todos los días trae algo mal, trae un asunto que te causa mal o que te causa guerra. Entonces, para que poder resistir, ¿cómo vamos a resistir ante gobernadores, huestes de maldad y todo eso? ¿Cómo lo vamos a resistir? Santiago 4:7 nos dice cómo podemos resistir y salir vencedores. Santiago 4:7, ¿qué dice? Resistir, por tanto, dice, someteos pues a Dios. Ese es número 1. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros irá. Entonces nosotros en la lucha no es aventar una espada o ¿cómo podemos decir? Un golpe y ya se acabó. No es así. Estás en la lucha y la lucha dura un tiempo. Entonces, pero dice, resiste porque tú tienes toda la armadura de Dios, ¿verdad? Que te da Él. Entonces resiste y habiendo acabado todo, aun cuando acabes, si tienes la victoria, estar firmes, porque está otra lucha que te va a estar esperando, porque está otra situación que te va a estar esperando. Amén. Entonces esto, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y firmes es con una firmeza en paz, con una firmeza con lo que yo sé, con qué estoy peleando y contra quién estoy peleando. El 14, estad pues firmes, vuelve a decirnos cómo nos habla de firmeza. No estés dudando, no seas, dice la palabra de Dios, como las olas del mar. Están y se van. En cuestión de unos minutos o segundos, la ola se regresa a su lugar. Entonces dice, esté firme en lo que tú has creído, en lo que tú sabes, en lo que tú conoces de la palabra de Dios, estás firmes. Y luego empieza el primer instrumento o el primer paso para vestirte. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es un cinturón que usa el soldado. Y este cinturón lo usaban o le servía, ¿verdad?, al soldado de aquel tiempo para recoger sus vestiduras, porque eran túnicas largas y las hacían para adelante y las amarraban o las sujetaban con el cinto de la verdad, con el cinturón, voy a decirlo así. Pero aquí espiritualmente, eso quiere decir que nosotros tenemos que fajarnos, podríamos decir así, los pantalones y ser verdaderos, hablar con verdad.
¿Por qué se levantaban las túnicas el que iba a pelear? ¿Por qué se las levantaba? Para no tropezarse con ellas, para no enredarse con ellas y caerse. Era lo primero que tenía que hacer, ¿verdad? De ser verdadero, dejar de ser hipócrita, dejar de ser mentiroso, porque las mentiras te enredan. Tú mismo dices una mentira aquí, dices otra acá, y que como son mentiras, al rato te confundiste. ¿Cuál fue la primera? Te enredas y te caes. Entonces el soldado, nosotros como soldados de Cristo, tenemos que fajarnos ese cinto, obtener esa fuerza y amarrarnos con la verdad. Ser verdaderos es algo, hermanos, que sí es difícil. Porque a veces, te voy a decir una cosa, a veces se dicen mentiras sin necesidad. Que yo digo, perdido hubiera una necesidad. A veces dicen, bueno, mentiras blancas. Tampoco. Pero yo digo, por ejemplo, algo que destruye los matrimonios, hermano, y yo lo he visto, y lo he visto muy cerca, ha sido la mentira. Cuando estás continuamente mintiendo, no te cree nada. Tu esposo o tu esposa no te cree nada. ¿Por qué? Porque has llevado una vida enredado. No tienes el valor. Fíjate, a veces eres muy valiente para muchas cosas, pero no tienes el valor para ser verdadero. Y eso no es de Dios. Eso es del enemigo. El padre de mentira, ¿quién es? El diablo. Así es. Amén. Entonces dice, ceñidos con vuestros lomos con la verdad. Y dice, y vestidos con la coraza de justicia. Ahí nos quedamos la semana pasada. Coraza de justicia es como un chaleco, ¿verdad? Algo que está desde la parte de arriba, bajando del cuello para abajo, hasta la parte alta de los muslos. O sea, te cubre todo lo que es el tórax. Te cubre el corazón, ¿verdad? Tus pulmones, todos los órganos vitales, hasta las entrañas. Entonces, esto cuida, el Señor te pone esa protección, pero quiere que tú te la pongas. ¿Para qué es que te da esa protección el Señor? Para que no seas herido en un órgano vital como el corazón. Una mujer, un adolescente, una joven o un joven, hermano, que es herido el corazón, son capaces de quitarse la vida. Allá yo tuve unos vecinos allá en Guerrero Negro, mi suegro por eso decía que todo lo malo pasaba en Guerrero Negro. Y sí, a lo mejor aquí no, ¿verdad? Pero allá sí. Tuve unos vecinos, no eran vecinos de lado, pero sí eran unos vecinos probablemente donde está el hotel de aquí o más cerca. Conocimos a esa familia, ¿verdad? Los niños iban creciendo. Me parece, son 2 mujeres y si no mal recuerdo 3 hombrecitos, 3 niños. La mujer más grande se llamaba María y ella más o menos 15, 16 años, más o menos, no creo que ni 16 años llegó. Tuvo un noviecillo, estaba en la secundaria. Entonces terminaron. ¿Sabe qué pasó? Se suicidó, se ahorcó. Una muchachita, o sea, su corazón fue herido, ¿me entiendes? Ella creyó que yo no iba a poder amar a nadie. Entonces los años pasaron. Siguieron los hijos, sí, había un niño muy chiquito, yo recuerdo 2 años, 3 años más o menos a esa edad lo identifiqué. Y pasaron los años, yo me casé, me vine para acá y a veces cuando una vez mi mamá me habla y me dice, ¿sabes que se suicidó el muchacho más chico de la señora fulana de tal? Entonces, pero ¿cómo no puede ser? O sea, la mayor y luego ese niño pequeño que ya era un joven de aproximadamente 20 años, también se quitó la vida. ¿Y por qué? Porque había terminado una relación. Eso supo mi mamá, ¿verdad? Ese motivo le dijeron. Es una tristeza y un dolor, hermanos. O sea, no puede ser que te quites la vida por otra persona. Entonces, ¿qué es lo que Dios trata de hacer en el corazón?
¿Qué protección te da Dios para el corazón? ¿Verdad? La coraza de justicia, que cubre todas tus emociones. ¿Dónde se sienten las emociones? En el estómago. Por eso cuando dicen tienes colitis nervioso, ¿dónde te da? En el estómago. El corazón, las depresiones, la ansiedad, todo es esta parte de tu cuerpo. Entonces Dios te la quiere cubrir con su coraza de justicia. Amén. Vamos a empezar entonces la prédica de hoy. Dice la palabra de Dios en el versículo 15: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Amén. Y calzados los pies con el calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ya casi lo dije todo. Acá está. Amén. Los pies eran protegidos por un calzado. Dice la historia, o sea, uno se va a la historia de cómo era el calzado que usaban los soldados. Era un calzado que tenía muy gruesa su suela. ¿Por qué? Porque el enemigo ponía alrededor de donde estaban ellos, ¿verdad? Trampas, se puede decir así, cosas, palos con picos, para cuando viniera, ¿verdad?, el enemigo, o sea, estaba el campamento, y uno se cuando eran los contrarios, ellos a ver si podían, ponían esas trampas para que sus pies fueran lastimados. Una persona con pies lastimados, ¿puede seguir? No puede seguir. Entonces, usaban esto, hablando físicamente, ¿no? El soldado usaba ese calzado con una suela bastante gruesa para que no traspasaran y sus pies, ya sea piedras o lo que hubiera, sus pies no fueran lastimados. También tenían una clase de clavos para la parte de abajo, ¿verdad? Que era de la suela para abajo. ¿Por qué? Porque a veces el terreno donde ellos luchaban era terreno difícil y tenían que sus pies tener estabilidad y poderse aferrar a ese terreno. Entonces el calzado les daba estabilidad, guardaba sus pies para avanzar, ¿verdad? Eso es lo que daba lo que daba ese calzado a ese soldado. Hablando espiritualmente, dice la palabra de Dios, calzados los pies con el apresto del evangelio. El apresto del evangelio dice que es como con la prontitud. Guarda tus pies, ¿verdad?, con el apresto del evangelio, con la prontitud de la palabra de Dios en tu vida. La palabra de Dios te da paz. La palabra de Dios te da, dice el evangelio de la paz, te da confianza. La palabra de Dios te da seguridad. La palabra de Dios te da fe. Y eso lo tienes que tener en el calzado, lo muestra aquí, en tu calzado. Tú vas a avanzar, vas a caminar con el apresto del evangelio, ¿verdad? Que es con la prontitud, el avance con la prontitud de un calzado que tú tienes seguridad en él y que te produce confianza a dónde vas y cómo vas a luchar, ¿verdad? Que te produce seguridad. Ese es el evangelio de la paz que tú tienes en tu vida, ¿verdad? Y que tú lo vas a tener en tus pies. Aparte, también está otro pensamiento que dice también, el otro pensamiento del estudio de la Biblia, que dice también que es también llevar la palabra de Dios. El apresto del evangelio es también llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces, pero creo que se enfoca más en el apresto del evangelio de avance para tu vida, ¿verdad? De protección que te da, de que tengas paz y seguridad hacia dónde vas, amén, y cómo estás luchando. Amén. La palabra de Dios nos sigue diciendo en el versículo 16, sobre todo,
Fíjense, sobre todo. No es porque todos los demás sean menos importantes. No es porque todos son importantes. Desde el que hablamos del primero, que es el cinturón, que es la coraza, que es los pies, pero dice aquí sobre todo. ¿Por qué sobre todo? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay un imposible para que tú le agrades a Dios. Dios tiene imposibles y uno de ellos es que Él no puede trabajar si tú no le crees. Entonces, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Tomar el escudo de la fe. Ninguno menospreciamos, pero este es necesario llevarlo. El escudo que usaban los soldados era grande, no era un escudo como el de el Capitán América, ¿verdad? Que lo ponían y era una ruedita, no. El escudo que usaban, ¿verdad? Era un escudo que casi era de su tamaño, de una anchura aproximadamente de 80 centímetros, dicen unos escritores, ¿verdad? De 80 centímetros a un poco más, a 1 metro, y más o menos, dependiendo la estatura del soldado, que la mayoría eran altos, puede creerse así, lo pueden decir así, era aproximadamente de 1,80 de alto el escudo hasta 2 metros o 2,10, algo así. Bueno, entonces dice, tomad el escudo de la fe. ¿Qué es hacer el escudo tan grande? Te protege completamente. La fe te protege completamente. La fe protege tus emociones, tu corazón, tu caminar, tu avanzar. Te protege desde la cabeza hasta los pies. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Situaciones difíciles siempre las va a haber, unas más fuertes que otras, ¿verdad? Unas más fuertes que otras. El profeta Habacuc en el Antiguo Testamento estaba hablando a un pueblo que tenía mucha necesidad. Había mucha necesidad de toda índole. Mas el profeta Habacuc dijo, mas el justo, es en Habacuc 2:4. Habacuc 2:4 dice, mas el justo, ¿qué dice? Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero dice, mas el justo por la fe de otro vivirá. Por su fe. Por su fe. Tú vas a vivir por tu fe. Tú no puedes tener fe prestada. Al ser una persona adulta, de un joven, antes la Biblia nos mencionaba que los jóvenes estaban y eran juzgados de los 20 años para arriba. Es una generación que fue juzgada cuando iba a pasar el desierto. Dice, de los 20 años para arriba, todos fueron muertos. Porque Dios los juzgó, porque ya sabían lo que hacían. Entonces yo creo que hoy, si el Señor fuera en este tiempo, iba a ser de mucho más chicos, no hasta los 20 años. Es mi manera de pensar por la diferencia de muchas cosas que hay. Amén. Entonces aquí dice que la fe, que el justo vivirá por la fe. Y esta palabra está otra vez en el Nuevo Testamento, no recuerdo el texto, pero también está en el Nuevo Testamento que también nos dice el Señor. El justo, como dice la palabra, el justo por su fe vivirá. O sea, imagínense el injusto. ¿Por qué fe va a vivir? No tiene fe. El decir yo creo en Dios no es una fe. El decir Diosito, yo recuerdo que eso es lo que yo hacía. Yo creía en un Dios y yo decía Diosito así como con mucho cariño, ¿no? Diosito, pero realmente yo no conocía nada de Dios. Y yo tuve esa enseñanza. Y mi mamá decía, o sea, que ella también creía en Dios, pero al tiempo del problema, ¿saben que no recorría a Dios? En el tiempo del problema, mi mamá recorría a hacer mandas, a comprar el milagro. Entonces nos damos cuenta que no hay una fe verdadera. Creía en Dios y a la hora del problema le pedía a otro, hacía compromiso con otro, una manda que iba a pagar. Esa no es fe.
Esa no es fe. Dios, aquí la palabra de Dios nos habla que el justo por su fe vivirá. Y el que cree en Dios no duda a la hora del problema. Es como yo creo en Dios y primero voy a ir con el médico. Claro que voy a usar, que Dios nos da la ciencia para usarla, pero primero voy a ir con Dios. Si hay un problema, primero voy a ir con Dios y después voy a mirar algo que me pueda ayudar o alguien que me pueda ayudar. Pero primero es, Señor, guíame, guíame, porque si no nos dejamos guiar por Dios y hacemos lo que yo ya tengo aquí en mi mente bien planeado, no nos quejemos si las cosas no nos salen bien. No nos quejemos de eso. Hay que primero ir a Dios. Señor, eso es. ¿Por dónde voy a ir? ¿Qué es lo que iba a hacer? Por eso dice, estuvimos en la lección número 1 de elementos esenciales en la vida cristiana. Estar quietos. ¿Qué quiere decir? Que no me agarre la desesperación, que la angustia, la ansiedad, ¿verdad? Para ir a hacer y si no hago, pues me voy a soltar llorando todo el día de desesperada. Amén. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el justo por su fe vivirá. Dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos, hay muchos. Pero ese escudo que es de tu tamaño y que cubre todo tu cuerpo, tú lo vas a mover cuando venga ese dardo. ¿Qué es un dardo? Es una flecha del enemigo. Es una flecha que viene a ti para matarte. Yo hace años atrás, hace muchos años estaba viviendo yo en Guerrero, me di cuenta y caí en esto. El enemigo no tira a herir solamente, tira a matar. Tira a matar, a destruirte. Así de cruel se puede decir que son las cosas y de ciertas que son las cosas. Entonces dice, para apagar todos los dardos, las flechas le ponían brea, se puede decir así, en la punta y le prendían fuego, ¿verdad? Y para que cuando caiga esa flecha, pues hiciera mayor daño, si fuera en tu cuerpo, si fuera en algún soldado que está descubierto, ¿verdad? Algún soldado que no está usando la fe, una persona que tiene 1000 dudas, una persona que medio avanza y que retrocede, como nos dijeron hace 2 días, un pasito para adelante y 2 para atrás. Entonces, esos dardos venían a destruir, y si no te llegan a ti, llegan alrededor y empieza a haber fuego. Entonces tú te vas a distraer. No te distraigas nunca de lo que es estar en el ejército, estar en la guerra espiritual y estar firmes y atentos, ¿verdad? Todo lo que está pasando y cubriéndose con el escudo de la fe. Dice, porque cuando caían ahí, ese escudo que era de metal, de un tamaño muy grande, un tamaño suficiente para cubrirte, para protegerte, ese escudo tenía aceite. Estaba con aceite, lo llenaban, se puede decir, o lo cubrían con aceite. Que el aceite, hermanos, era el que ayudaba también a apagar ese dardo, a apagar esa flecha. Y el aceite tiene un gran valor espiritual. La palabra de Dios nos habla que con aceite se ungían a los reyes. Amén. La palabra de Dios nos habla que con aceite ungían a los sacerdotes, ungían a la descendencia sacerdotal, porque iban a hacer lo mismo, ¿verdad? Al sumo sacerdote. Con aceite ungían los utensilios de la casa para el servicio del Señor. Y con aceite se llenaban las lámparas para que estuviera alumbrado. Entonces el aceite tiene un gran valor espiritual y es algo, se puede decir también así, que tipifica o lo han puesto, ¿verdad? Que es como si fuera el Espíritu Santo. Amén. Como si nosotros miramos o nosotros
nos ponemos en el aceite como en nuestra vida espiritual, nuestra lámpara va a estar encendida, ¿verdad? Que es el aceite. La palabra de Dios nos habla de las vírgenes. Tenían aceite en sus lámparas. Más 5 no solamente tenían en sus lámparas, sino que tenían un recipiente extra. El aceite, el Señor nos unge con aceite en nuestra vida, en nuestra cabeza, en nuestro ser. Amén. Los cristianos, los que creemos en Dios, andamos por fe y no por vista. Andamos por fe y no por vista. Y la fe, ¿cómo anda? Tenemos un ejemplo clarísimo en Hebreos 11. Hebreos 11, si lo puede usted leer en su casa, léalo una y otra vez. Y mire cómo hubo se llama hasta unos encabezados de las Biblias. En algunas Biblias dicen los héroes de la fe, ¿verdad? Porque por la fe destruyeron muchas cosas que venían en contra de ellos. Se cayeron murallas, pasaron mares, fueron abiertos. Por la fe miraron muchas cosas el pueblo de Dios. Y hasta el día de hoy el pueblo de Dios sigue mirando muchas cosas, sigue obteniendo muchas por la fe. Primero no se ve, que dice Hebreos 11:1. ¿Qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Hay una certeza de lo que yo estoy esperando. Hay una certeza en mí de que Dios me mira siempre y que el Señor un día va a venir por su iglesia. No lo veo, pero sé, tengo esa certeza, esa seguridad al 100%, que es así, que el Espíritu Santo es que está con nosotros, que está en tu vida, que te guarda, que te libra, que te cubre. Amén. Eso es la fe. Nosotros andamos por fe y no por vista, no por las situaciones que pasan. Amén. Eso es, por eso dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, porque es la que te protege. La fe es la que te hace también ser guardado por su mano. El 17, y tomad el yelmo de la salvación. Tomad el yelmo de la salvación. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es el casco que se ponía el soldado. ¿Y qué trabajo tiene el casco? Cubrir tu cabeza. ¿Y dónde está el campo de batalla todos los días y todas las noches? En la mente. Es atacar a tu mente todo el día y toda la noche mientras estés despierto. Y si es posible, hasta por sueños. Pero la mente es el campo de batalla. Y ahí llegan los pensamientos. Y muchos de esos pensamientos, o la mayoría, vienen del enemigo. Guarda, dice, fíjate lo que está diciendo en el que leímos ahorita. Ay, Dios santo, me perdió. El 17, y tomad el yelmo de la salvación, tomad el casco que es la salvación. No dude tu cerebro que eres un hijo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, si tú aceptaste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, si tú crees en Él, no venga Satanás a que ponga duda en tu corazón. La salvación llegó a tu vida, pero la salvación tiene que tener frutos. Ya lo recibiste, tiene que haber fruto. Lo recibiste, esa semilla la aceptaste, cayó en tierra, ha sido movida, ha sido arada, ha sido regada, la semilla germinó, se abrió, murió esa semilla y salió una nueva persona. Entonces tenemos que, estamos creciendo, va la persona, pero tiene que cubrirse su cabeza, porque viene el enemigo y le da en sus pensamientos. El campo de batalla viene a decirte en muchas ocasiones, dependiendo la persona, dependiendo por el lado de flaquee, ¿verdad? A veces viene a decirte que no eres salvo, que eres muy malo, que el Señor no te ha perdonado, por una parte. Pero viene a decirte
que tú no has hecho las cosas mal. Viene el diablo a decirte, tú no has hecho las cosas mal. No sabías, no conocías, estabas muy niño, ¿verdad? No, Señor. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara y nosotros tenemos que cubrir nuestra cabeza, que no haya duda en nuestro corazón de lo que es Jesucristo, que no haya duda en nuestro corazón. El yelmo del Señor pagó el precio a precio de sangre. Con su vida pagó por nuestra salvación. Con su vida pagó por nuestra salvación. Nosotros debemos de ponernos la vestidura como hombres y mujeres valientes, ¿verdad? Como hijos de Dios valientes, debemos de ponernos la vestidura y ponernos el yelmo de la salvación, el casco que a mí me protege mis pensamientos, porque si yo estoy pensando aquí una cosa, voy a actuarla. Me gustó una frase que dice, un pensamiento, lo que tú tienes en tu mente, un pensamiento determina un sentimiento que va a determinar un comportamiento. Primero está aquí, después lo llevas a tu corazón y después lo vives. Recuerdo hace años atrás, hace bastante, fue cuando estuvimos por un pequeño tiempo en Estados Unidos, que nació Damaris allá. Recuerdo que el pastor puso un ejemplo, no recuerdo ni la prédica, pero recuerdo el ejemplo, me llamó mucho la atención, ¿verdad? De un matrimonio que era un matrimonio bien establecido, tenían hijos pequeños y todo. Y esa persona le pidió ayuda al matrimonio porque se parecía que se conocían. Ya ve que a veces conoces a personas por el trabajo, porque es amigo de mi amigo, primo de un primo y puras de esas, ¿no? Bueno, entonces el pastor predicó y me puso este ejemplo de una persona, de un hombre, que la señora o el señor algo así le pidió ayuda y le dijo, mire usted que es pastor, o sea, ayúdenos. Dijo el hombre, no, mi esposa me está pidiendo el divorcio y yo amo a mi familia, yo amo a mis hijos y no me quiero divorciar. ¿Y por qué se van a divorciar? Quiero que hable con mi esposa y todo. Bueno, pusieron una cita y fue el pastor. Entonces la señora dijo, porque me golpea. Ah, nomás por eso. Pero, ¿cómo? Entonces, ¿que no la amas? Dijiste que no quieres perder a tu familia. Dice, no, pero yo no la golpeo siempre. Ah, bueno, de perdida, ¿no? Es que mira, yo dice, cuando llego a casa, hay veces que hay vacaciones o hay tiempos así donde estoy descansando, qué sé yo. Me gusta a mí poner música. Entonces, la música que me gusta poner a veces, que me trae nostalgia, porque yo la oía de niño, es tal música, ¿no? Tal balada o qué sé yo. Entonces, esta música, cuando empiezo a escucharla, se me antoja pues una copita, ¿eh? O sea, bueno. Pero cuando yo empiezo con eso, dice, empiezo a acordarme cómo mi papá le pegaba a mi mamá. Y empiezo a agarrar un coraje contra mi esposa. Le dijo el pastor, dijo él, vea que le dijo, pues no escuches esa música, pero es que me gusta. Bueno, se separaron. Eso me acuerdo que dijo el pastor hace aproximadamente 22 años. Pero fíjate, ¿fijas cómo trabaja el enemigo en tu mente? ¿Cómo trabaja en tu mente? ¿Cómo te puede traer amargura, te puede traer dolor? Todo trabaja en la mente. Entonces, un pensamiento determina un sentimiento que va a determinar un comportamiento. Te sientes inocente, como la persona que no, Samuel y el hermano Tony Heredia allá afuera en ese porchecito, estornudó y no le dijeron salud. Entonces, ¿qué dijo? Si ellos son así, que no dicen salud cuando uno destornuda, yo, ¿para qué quiero los cristianos? ¿Verdad? Entonces, no voy a ir a la iglesia, porque si así son los cristianos, entonces a veces vas a hablarle a una persona, vas a hacer amistad, a veces en otra ocasión con otra, y si te van a pasar cosas, pero que nunca se nos pase o nunca dejemos de poner nuestra vista en Cristo. Aún tengas razón o no tengas razón, si una niñería como un niño, ¿verdad? Está viniendo Emiliano, el hijo de Yesenia, a la casa
Y me da risa a mí porque nomás le dicen que no y se cae al suelo. ¡Pum! Se cae al suelo. Y a veces los cristianos, a veces así tenemos esa actitud. Nos dice algo que no y pues ya no, ¡pum! Dice no. Que Dios nos libre. Yo creo que el Señor está haciendo y ha hecho cosas grandes en sus hijos, amén. Y es allá en Guerrero, los que se tiran al suelo. Amén. Entonces dice: y tomad el yelmo de la salvación. No permitas que el enemigo venga a tu cabeza a poner en ti dudas, en poner en ti cosas que no le agradan a Dios, enojos, iras, porque aquí está, me enojé con fulano. No, pon tu vista y cubre tu cabeza con el yelmo de la salvación. Muchas veces, hermanos, no vamos a entender a Dios, pero yo sé que un día todo lo vamos a entender. Un día cuando estemos con Él. Aquí en la tierra, muchas veces yo he escuchado, probablemente yo lo he dicho, yo le voy a preguntar a Dios, perdón, cuando esté delante de su presencia, ¿por qué pasó esto? Pero no sabemos. No sabemos. A lo mejor sí le preguntamos, a lo mejor no. Pero va a haber plenitud, va a haber gozo eterno diferente. Es otra situación la que vamos a vivir allá. Un cuerpo que nada tiene que ver con las iras, con los corajes, nada. Un cuerpo totalmente transformado. Amén. Dice, y tomar, dice en este caso, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la única pieza con la que tú te vas a defender. Todo lo demás te protege, te cubre, te guarda, ¿verdad? Pero la espada de la palabra de Dios es con la que tú vas a atacar, es con la que tú te vas a defender, es con la que tú vas a derribar pensamientos del mundo. Amén. La palabra de Dios nos dice, no apunté el texto, pero la palabra de Dios nos dice que nosotros luchamos contra esas cosas del enemigo, con los pensamientos del mundo, con la forma del mundo de vivir. Entonces, por ejemplo, puede decir, ¿cómo es posible que voy a estar nomás en la iglesia si yo soy un joven o si soy una muchacha? ¿Por qué tengo que estar en la iglesia 2 o 3 días a la semana? Dios te da la vida completa, te da 24 horas al día. Estás sano o estás sana, te da muchas oportunidades, te da vida, puedes levantarte, te da tu fuerza. Aquí dice la palabra de Dios que la gloria del joven es su fuerza. Amén. Y es cuando tú puedes aprender, es cuando tú puedes aprender la palabra de Dios, que es la espada. ¿Cómo vino Satanás contra Jesucristo en el desierto? Con la palabra. Y con la palabra, Satanás, conociendo, mirando que Jesús le hablaba con la palabra, ¿qué hizo? Lo quiso enredar con la palabra. Por eso le dijo, aviéntate, tu pie, le dio la palabra, no vas a tropezar, aviéntate. ¿Y qué dijo Jesús? Con la palabra le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Eso es tener firmeza y tener la palabra. Nosotros necesitamos tener la palabra en nuestro corazón. Y hay 5 cosas para que nosotros aprender y tomar esta palabra de Dios, esta palabra bendita, que es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Una de las cosas es escuchar la palabra, porque por el oír viene ¿qué? La fe. Tienes que meditar en la palabra, le dijo el Señor a Josué, medita en ella. En Salmos 1 versículo 2, ¿qué dice? Meditarás en ella de día y de noche. Meditar, pensar en la palabra. Porque si no meditamos en la palabra, Dios no va a ministrar nuestro corazón. Nosotros solos tenemos que ser meditadores o pensar, analizar la palabra como ese animal rumiante que cuando está en soledad,
cuando está descansando, no está con el celular. ¿Con qué está? Con la palabra. Trae a su mente, saca de su estómago la palabra, la comida, y la vuelve a masticar, la vuelve a saborear, vuelve a tomar los jugos, ¿verdad?, de ese alimento que él ya tomó. Entonces es oír la palabra a través de predicación, meditar en la palabra, leer la palabra. Leer la palabra. Nosotros tenemos que leer la palabra consecutivamente. No agarres un versículo aquí, otro versículo allá, porque entonces lo vas a hacer para defenderte. Si me dicen algo, yo voy a decir no. Aprender de la palabra es leyendo la palabra, estudiar la palabra. Por eso hay células, por eso se dan cursos para estudiar la palabra por temas. ¿Y qué más? Memorizar la palabra. Porque si no memorizamos la palabra, entonces cuando viene el problema o el enemigo, ¿verdad?, o la distracción o ese brillo del mundo, entonces vamos a ser encandilados porque no vamos a saber ni qué decirle. Pues lo que predicó el pastor la otra vez, ¿verdad? No, necesitamos nosotros llevar una vida en comunión con Dios. Un cristiano necesita conocer la palabra. Si no, por eso dicen, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero eso dice la gente que no sabe. Todos somos cristianos. El cristiano tiene la palabra, lee la palabra, estudia la palabra, tiene tiempo para la palabra, le da tiempo a la palabra, le da tiempo a la obra de Dios, o a la oración y a la obra de Dios. Amén. Romanos 8:5 nos dice la palabra de Dios sobre la palabra. Romanos 8:5, la espada del Espíritu, dice, sino que porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ese es el yelmo de salvación, pensar. Y primera de Tesalonicenses 5:8, primera de Tesalonicenses 5:8 también es del yelmo de la salvación. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Sobrios es despiertos, completos. Tu cerebro y mi cerebro no dañado con ningún asunto, ¿verdad?, con ninguna bebida, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Nosotros somos salvos por fe, por el yelmo de la salvación. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nuestra fe aumenta con la palabra de Dios. Nuestra vida es firme con la palabra de Dios. Todo ayuda, todo está unido entre sí, y todo nos ayuda para tener esa armadura. Se alinea una con otra, se protege una con otra, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es la única con la que tú vas a defenderte. Con la que tú vas a defenderte. ¿De quién? De las acechanzas del diablo. De las acechanzas del diablo. El diablo viene a distraerte, a decirte, eres demasiado joven, eres demasiado esto, ¿cómo vas a estar ahí? Pero la palabra de Dios nos dice cuán grande amor tiene Dios para nosotros y cómo quiere que nosotros vayamos con Él. Dice la palabra de Dios, sed santos, ¿verdad? Como yo soy santo. Es el arma para defenderse y atacar. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. La palabra de Dios fue inspirada. Y dice dice la Biblia que la palabra de Dios es útil. Amén. Es útil. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mucha gente dice, la Biblia la hizo un hombre. Sí, y no uno, muchos, ¿verdad? Pero tenían el mismo espíritu, el mismo autor. Tenía el mismo Dios, desde el primero que fue Moisés hasta el último que fue Juan.
el apóstol Juan. Todos tenían el mismo espíritu y todos el mismo tema: salvación. Dios ama al mundo, Dios ama la vida del ser humano y quiere rescatarlos de las tinieblas y de la oscuridad. Eso es el tema central: la misericordia de Dios, el amor de Dios, que siempre ha buscado al ser humano, desde pequeños hasta los más adultos, siempre los ha buscado. En nosotros está ser derribados y muertos, ¿verdad? O ser nosotros vencedores en Cristo Jesús, porque no vamos en nuestras propias fuerzas, no vamos en nuestras propias fuerzas, no peleamos con algo pequeño, no peleamos con algo insignificante. Tenemos que estar conscientes. Por lo tanto, al estar uno consciente, tiene que estar en el asunto. Tiene que estar entonces uno, estoy consciente, tengo que trabajar en ello. Tengo que ponerle importancia, ¿verdad? Tengo que darle la importancia que tiene la vida cristiana. Tengo que darle la importancia que tiene el caminar con Cristo. No vivir una vida mediocre, donde voy siendo herido en situaciones y por personas y por cosas, no estando, porque en una de esas heridas puede ser que nos destruya. Amén. Puede ser que nos destruya. No podemos vivir con sentimientos o con situaciones con lo que tenemos que ser maduros. Hay muchas personas, hermano, muchas que dicen: no vengo porque cuando fui no me saludaron. Es que me lo han dicho y digo yo, pues perdóname por no haberte saludado, pero no me saludaron. No me gusta la persona que está en la puerta. Entonces, eso no es un cristiano. Un cristiano ama a Dios y pone su vista en Dios y en su palabra. En Dios y en su palabra. Amén. Y el versículo 18, ¿qué dice? Esto me encanta, el 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Nosotros qué somos? Una familia. Nosotros somos una familia. Y lo que le duele a uno, le duele al cuerpo. Le duele al cuerpo. Dios pone en nosotros, hermanos, amor que antes no teníamos. Amor o compasión que antes no teníamos. El Señor pone en nuestros corazones un amor por las almas. Pone amor por las almas. Por eso el Señor dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces nosotros también no queremos. Hace tiempo atrás, hace un año, 2 años, no recuerdo, me hacía Isaac una pregunta. Me decía: entonces, mis amigos, ¿qué? ¿Se van a ir al infierno? A lo mejor ni se acuerda Isaac, porque hace tiempo atrás, cuando tienen una edad de dar cuenta, sí. Sí. Y también los viejitos, más viejitos, que nosotros podamos querer mucho, pero si no tienen a Cristo en su corazón, también. Así es. Y el versículo 18 dice: orando en todo tiempo. Nosotros tenemos que orar siempre. Tenemos que darnos el tiempo de orar por nosotros mismos, por las situaciones que pasan en nuestra vida, a nuestro alrededor. No es solamente como el cani cani que jugábamos cuando éramos niños, ¿verdad? Que corríamos con el bote y decíamos: cani cani por mí, por todos mis amigos. No, Señor, bendice a tu iglesia. No, va uno y dice: Señor, la necesidad de tu hijo. Padre, la necesidad de esta familia, la necesidad de esta muchacha o señora. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Oración y súplica. ¿Qué nos dice Segunda de Crónicas 7:14? ¿Qué nos dice? Que debemos de humillarnos a Dios. ¿Qué pide Dios de nosotros? Nos dice, no recuerdo el libro, Nehemías 6:8 me parece. Nehemías 6:8. Bueno, la palabra de Dios nos dice: ¿y qué pide Jehová de ti? ¿Verdad? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. Humíllate ante Dios, ¿verdad? Humillarnos ante Dios, orando en toda súplica, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando. ¿Qué es velar? Orar. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todo el pueblo de Cristo. Y dice Pablo:
y por mí, a fin de al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. Pablo vivió para dar el evangelio con el calzado, si lo podemos creer así, el calzado de la paz, con el evangelio de la paz, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Nosotros debemos de hablar de Cristo como debemos de hablar. Debemos de hablar del evangelio como debemos hablar, con verdad, ¿verdad? Y llevando a nuestra vida y a nuestro diario vivir la palabra de Dios, la oración. Pídale al Señor, hermano, con todo su corazón. Pidámosle a Dios que nosotros deseemos orar. Pidámosle a Dios que nosotros anhelemos orar, hablar con Él. Que 5 minutos no se nos hagan largos, 10 minutos no se nos hagan largos. Que digamos, oré 1 hora. Oye, qué rápido se me fue. Y me falta fulano, sutano y sutano. Apenas estaba la lista. Porque te detienes, porque le adoras a Dios en medio de la petición, porque bendices su nombre. Que el Señor nos ayude en todo tiempo. El Espíritu Santo convencerá al mundo, dice la palabra en Juan 16:8. La última cita, Juan 16:8. Y el Espíritu Santo dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo. La palabra de Dios tiene el Espíritu Santo. No es una palabra nada más escrita. Tiene el poder del Espíritu Santo. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios convence nuestras vidas. Por eso mírese un antes y un después. Antes, cuando nunca quería asistir a una congregación, mírese antes y hoy, ¿verdad? Las personas que nos convertimos, ¿verdad? O que venimos del mundo. Cuando mi mamá decidió ir a una iglesia cristiana y que dijo, voy a ir y vamos a ir todos, yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer. Decía yo, ¿qué? ¿Verdad? Pero fue la decisión más grande y la mejor en la vida de mi mamá, decir, voy a ir y vamos a ir. Y nos dijo que íbamos a ir. Fue la mejor. No hay otra decisión mejor sobre esta. Decidir seguir a Dios, creerle a Dios, tomar su palabra y vivir como su hijo, ser un hijo de Dios. Amén. Un soldado de Cristo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y le vamos a decir al Señor que no queremos ser soldados sin una espada en su mano, porque haríamos el ridículo. Ningún soldado puede estar en la guerra sin una espada. Todos necesitamos la espada, que es la palabra de Dios. Ni tampoco descalzos, ni tampoco sin casco. Necesitamos cada una de las piezas de esta armadura.